¿Qué tal, amigos? Este es el resumen de una serie de charlas que voy a ir dando por diferentes centros sobre la terapia astrológica. Bueno, aquí yo menciono lo que es la terapia astrológica, que no es otra cosa que encontrar desde el punto base del horóscopo personal los tránsitos relevantes y en el lugar por el que están sucediendo para adquirir un cierto grado de conocimiento y de control, que ahora pasaré a explicar cómo es, ¿no? El destino no es solamente la influencia del horóscopo. Sería absurdo pensar que todo lo que determina nuestra vida es el horóscopo. Y hay que tener en cuenta que no estamos hablando del horóscopo en el sentido del signo, ¿no? que vulgarmente se utiliza malamente, ¿no? Se utiliza como si fuese solamente el signo del zodíaco. El horóscopo es una fotografía, una instantánea, ¿no? del momento en que uno nace y cómo estaban situados los planetas, ¿no? Imaginarse que tenéis una Polaroid y en el momento que están haciendo algo o una persona, normalmente se hace el horóscopo de una persona, señalamos hacia el conjunto de la bóveda celeste y hacemos una fotografía, y eso es lo que estudia el astrólogo y en eso es lo que basa la interpretación, ¿no? Toda la interpretación se basa en esa fotografía, ¿no? Entonces el destino está en parte en esa influencia, pero también en la influencia familiar, en el entorno social, porque bueno, es ilógico imaginarse que dos personas que están naciendo en el mismo momento, pero en entornos sociales totalmente diferentes, van a tener el mismo destino. No tiene ningún sentido. Puede ser que tengan muchas cosas parecidas, muchas pautas de conducta, incluso que las cosas sucedan en el mismo momento, pero es imposible que tengan el mismo destino, porque además van a vivir una realidad distinta, ¿no? Y el destino también está condicionado por los ciclos de la vida, porque el destino lo vamos creando día a día, partiendo de una base, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que es lo que nosotros podemos estudiar, de dónde partimos, ¿no? Porque conociendo de dónde partimos, vamos a tener mucho conocimiento de a dónde vamos, ¿no? Pero hay unos ciclos que hay que cumplir, porque no es lo mismo la primera época, cuando uno es un infante, que cuando ya es una persona adulta. Y realmente lo que condiciona el destino es la manera en que tenemos de integrar las experiencias, ¿no? Tanto a nivel del ciclo de la vida, como la influencia del horóscopo, las familiares y el entorno social, ¿no? O sea, la forma en que nosotros integramos las experiencias es algo totalmente personal, que incluso dos personas que nacen gemelas van a vivir de forma diferente. Es imposible que todo el mundo, que dos personas vivan la experiencia de una manera absolutamente similar y de forma continua. No hay manera de que eso pueda suceder, porque siempre habrá un lugar al que uno va a mirar y el otro no, ¿no? Ya está recibiendo una información distinta, y esa información posteriormente se va a convertir en parte integral, ¿no? de la persona. Por lo tanto, va a generar un destino distinto, ¿no? O sea que el destino, sobre todo, está relacionado con la forma en que integramos las experiencias, y una de ellas, y yo considero que es muy importante, es la influencia del horóscopo. Aquí explico que lo que son las influencias de los planetas, ¿no? Y los aspectos, y que realmente son como surcos en la Tierra para la lluvia, ¿no? O sea, es el primer lugar por el que transita la energía de forma normal, de forma instintiva. Nos llegan ciertas energías, a diferencia de las que le llegan a otra persona, ¿no? Digamos que respondemos más a ciertos tonos, a ciertos colores, a ciertas formas. Cada persona responde a unos ciertos estímulos, y eso es lo que estudia un horóscopo. Esto es muy importante conocerlo, ¿no? Según el tipo de energía que estemos proyectando, así se manifestarán los tránsitos. O sea que si
para la astrología a nivel general hay una serie de características inherentes a los planetas. Si por ejemplo Júpiter tiene que ver con la expansión, con el desarrollo, con exteriorizar las cosas, ¿no? Los viajes. Si la persona emplea mucho ese tipo de energía, quizá por su trabajo, por ejemplo, porque sea viajante, porque sea marino, porque porque sea un profesor, ¿no? Y siempre está proyectando su mente hacia algo más allá, ¿no? de lo cercano. Pues cuando llegan los aspectos fuertes y los tránsitos de Júpiter, va a recibir mucha mayor fuerza y mayor energía esa persona que otra que ha estado trabajando con una energía diferente. Si por ejemplo alguien ha pasado una época muy dura con aspectos de Saturno y en ese momento ha manifestado muchas dificultades para solucionar sus conflictos personales, cuando llegan otra vez los aspectos de Saturno seguramente le van a producir más dificultades que a otro que ha conseguido con esfuerzo, porque con Saturno es imposible hacer las cosas sin esfuerzo, ha conseguido solucionar ese conflicto que tenía, ¿no? Entonces, todo lo que estamos realizando ahora lo estamos proyectando y luego nos va a llegar cuando la energía que tiene relación con el hecho que estamos realizando se manifieste en el horóscopo, ¿no? Cuando esa energía nos esté afectando. Aquí hablo de la influencia de los planetas, la influencia del Sol, de Venus, de Júpiter, cada cual tiene una influencia diferente que estudiaremos en el taller de terapia astrológica, terapia para autoconocimiento. Las influencias de Marte, de la Luna, la influencia de Mercurio, la de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que lo dejo aparte porque aunque es una influencia muy de fondo, pero yo tengo muy claro que tiene, sobre todo en algunas personas, mucha relevancia, ¿no? Hace que modifiquen muchas pautas. Plutón es como la fuerza telúrica que mueve las placas, las tectónicas, ¿no? De la Tierra, que no se ve, no se nota, pero que si vemos un gráfico nos damos cuenta de que los continentes en un principio estaban unidos y ahora, pues imaginarse, ¿no? Hay una gran separación. Es una fuerza que para percibirla hay que tener una perspectiva bastante alejada, ¿no? Las casas son muy importantes también para poder trabajar con la terapia astrológica. Las casas son una separación entre unos arquetipos vitales y otros, o sea que aquí hablamos de la vida, de la muerte, de la salud, de la enfermedad, del sexo, de los amigos, de las herencias, de una serie de cosas que están separadas, ¿no? Y que cuando ciertos planetas entran a formar parte de ellas, tienen un significado que nos está afectando, ¿no? Bueno, aquí hablo de lo que significa cada una de las 12 casas y la importancia que tienen. Por ejemplo, la primera es muy importante para sacar a la luz nuestra personalidad. O sea, cuando tenemos un aspecto, por ejemplo, de Saturno, que es limitador, y lo tenemos sobre la casa 1, nos vamos a dar cuenta de cuáles son nuestros límites, en qué nos ponemos límites y sobre todo qué manera personal y única tenemos de ponernos esos límites, porque la astrología dice Saturno en la casa 1 significa que tú vas a tener una época en la que te vas a sentir un tanto prisionero, ¿no? De tu propia forma, de tu propia conducta, de tus propias formas de exteriorizarte, ¿no? Hacia afuera. Pero la manera en que se hace eso no es la misma para una persona que para otra. Aunque las dos personas sean ascendentes en Sagitario y tengan Saturno sobre el ascendente, cada uno va a responder a una manera distinta de expresar esa limitación, ¿no? Y aquí es donde podemos encontrar ese conocimiento de cómo nos limitamos, cómo nos autolimitamos con respecto al resto, ¿no? Y de esa manera pues podés tener una idea concreta de también de cuando llegan los aspectos positivos, de cómo nos desatamos de esas limitaciones. Es decir, si tenemos
si sabemos, aprendemos cómo nos limitamos y aprendemos cómo nos desatamos de las limitaciones, cuando tenemos el momento de la limitación, podríamos intentar poner en marcha una serie de reglas de conducta que hemos, digamos, que hemos aprendido y que hemos apuntado, ¿no?, en algún lugar para poder cambiarla, ¿no?, para poder modificar nuestra conducta. Aquí hablo de el símbolo de cada casa en relación con lo que estamos hablando, con la terapia. Las 12 casas. Todo depende de la carta natal, que es el Radix, carta de la natividad. Y los tránsitos, progresiones, todo lo que sea el avance en la carta es como las estaciones del año, ¿no? Van cambiando, pero la Tierra es la misma. Y por supuesto las progresiones y tránsitos dependen mucho del terreno y de cómo está abonado ese terreno, ¿no? Y cómo está abonado ese terreno no solamente depende de nuestra carta, ¿no? También depende de lo que estamos haciendo a lo largo de la vida. Los aspectos de tránsito es importante que se sepa. Antiguamente eran considerados como benéficos o maléficos, pero realmente solo son consecuencias, porque el motivo por el que se consideraban benéficos y maléficos tienen más relación con el hecho de que la astrología solo estaba a disposición de la gente con mucho poder, ¿no? Y que el resto del mundo era una proyección de sí mismo, sobre todo de los reyes, ¿no? Ellos eran el sol, ¿no?, absoluto, y cuando había un eclipse, pues ¿qué ocurría? Que se consideraba de un mal augurio, porque el eclipse estaba tapando al sol, y el rey, el faraón, pues estaba representado por ese sol, ¿no?, ese sol central sobre el cual giraba todo. De ahí viene el problema de los eclipses, ¿no?, la muerte de un rey, incluso ese tipo de consideraciones se tomaban, ¿no? Y bueno, para quien quiera participar en el próximo taller sobre terapia astrológica, tienen que mandarme un correo a micarta@astroas.com. Repito, micarta@astroas.com. Y si alguien está interesado en una carta natal, pues también pueden contactarme en ese correo y les responderé lo antes posible. Muchas gracias.